Con más de 23 años de presencia en diversas cámaras legislativas, Alejo Vidal Quadras es, en la actualidad, eurodiputado y vicepresidente de la Cámara Legislativa Europea. Acaba de presentar el libro Ahora, cambio de rumbo, agenda urgente para recomponer España. Ha venido a hablar de este libro y sus propuestas para nuestro país a Periodista Digital. Don Alejo Vidal Quadras, muchísimas gracias por acudir a Periodista Digital. Gracias a vosotros. Bueno, usted en esta obra, en Ahora, cambio de rumbo, repasa tanto los males que asolan a España en la actualidad como plantea posibles soluciones. Entonces, bueno, de la crisis que vive España en la actualidad, ¿cuál es la más grave? ¿La económica, la institucional o la moral? Tenemos 4 crisis. Tenemos una crisis económica terrible. Tenemos una crisis de instituciones, también muy grave. Tenemos una crisis de unidad nacional que está haciendo un daño también tremendo. Y después tenemos una crisis moral, sin duda alguna. Estas 4 crisis son simultáneas, son profundas y se alimentan entre sí. Porque, como es natural, si las instituciones no funcionan correctamente, esto tiene consecuencias económicas. Y también un funcionamiento incorrecto de las instituciones puede dañar la unidad nacional. Recuerde usted la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, por ejemplo, ¿no? Y la crisis moral subyace a las otras crisis y las va intensificando. Por tanto, son 4 crisis que entre ellas se alimentan, se interaccionan entre sí y crean lo que podríamos llamar la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, por eso digo que no es una crisis que esté localizada en un determinado ámbito de la sociedad o en una determinada pieza del sistema que uno pues la cambia y ya funciona la máquina, no. Es una crisis sistémica, integral, total, que, como es natural, pues requiere cirugía mayor, no se arregla con 2 pastillitas. Esto hay que llevar al enfermo al quirófano y hacer cirugía de la buena, ¿no? O sea, casi podríamos hablar que el sistema está sumido todo él en una crisis profundísima. Eso es decir, una crisis sistémica, una crisis integral que abarca todos los aspectos de la vida pública. Sí, bueno, y usted sitúa en la propia transición española, lo cual resulta bastante políticamente incorrecto, el origen de muchos de los males que sufre España en la actualidad y que nos han conducido hasta la actual crisis. Entonces, ¿cree usted que hemos tendido a mitificar aquel periodo inmediatamente posterior a la muerte de Franco? Bueno, la corrección política está en el origen de muchos de nuestros males, ¿no? Porque queremos ser políticamente correctos y esto nos hace perder lucidez. La transición fue en muchos aspectos admirable, porque realmente el tránsito de un régimen autoritario a un régimen democrático sin violencia matizada, porque ETA en aquella época mataba a mansalva, pero bueno, y digamos, de una forma que la sociedad española aceptó ese cambio y lo asumió con madurez, y las instituciones del régimen anterior pues se acoplaron a ese cambio. La oposición a Franco también, después de un, digamos, primer momento más rupturista y montaraz, al final también que aceptó de manera pues constructiva el cambio que se hizo desde dentro del propio sistema autoritario. Entonces, todo eso pues ha sido objeto de muchísima literatura y de muchísimos elogios. Y yo no digo que no estén bien fundamentados. Lo que pasa es que esa transición ya tenía defectos que los años han ido magnificando y que nos han llevado a la situación actual. Por ejemplo, la Constitución del 78 tiene muchas deficiencias técnicas y tiene lo que podríamos llamar lagunas políticas y abre caminos equivocados. Ejemplo típico y clásico: la estructura territorial del Estado. Se dejó abierta, se dejó un poco a la buena voluntad de las partes, y una de las partes no tenía buena voluntad, que son los nacionalistas. Y al final, pues hoy tenemos un Estado que es políticamente inmanejable y financieramente insostenible.
Pero, por ejemplo, con los nacionalistas usted llega a proponer que, en cierto modo, hay que expulsarles del sistema. No, eso nunca. O hay que cambiar... Aquí no hay que expulsar a nadie. Son ellos los que expulsan a la gente. Sí. Recuerde usted que en el País Vasco hay 250.000 ciudadanos que han huido para no perder la vida o para no perder la libertad o simplemente para salvar su patrimonio. Por tanto, si alguien expulsa a alguien, son los nacionalistas. En Cataluña no ha habido violencia física, pero hay otro tipo de violencia institucional o legislativa, porque en Cataluña se vulneran libertades fundamentales. Además, estos gobiernos nacionalistas, tanto en la etapa Pujol como después en la etapa Maragall-Montilla, son gobiernos muy intervencionistas, que coartan la libre iniciativa. Y eso ha hecho que muchos catalanes también se hayan marchado de Cataluña. Es decir, que si alguien expulsa a alguien, son estos nacionalismos tribales, miopes y reduccionistas. Yo jamás diría que una sociedad abierta expulsar a nadie de su seno. Cuidado, salvo a los criminales y a los asesinos, eso sí. Pero a los nacionalistas lo que hay que hacer es simplemente, yo he utilizado el verbo neutralizarlos. Neutralizarlos políticamente. ¿Cómo? Pues mire usted, es muy fácil. En vez de darles todas las ocasiones para que vayan incrementando su poder, cerrárselas. Por ejemplo, ahora el gobierno central tiene mayoría absoluta. Bueno, pues entonces, oiga, desde esa mayoría absoluta, legítima, pues está respaldada por los votos, pues se hacen las reformas legislativas necesarias y se articulan las políticas de Estado adecuadas, no para que los nacionalistas estén contentos, sino para disminuir su poder y preparar sucesivas elecciones autonómicas en las que su capacidad de enredar y de dividir y de destruir a la nación, en vez de ir aumentando, vaya disminuyendo. Es una cosa bastante sencilla de entender. Usted en su libro repasa todo el daño que ha hecho el gobierno de Zapatero, incluso repasa los orígenes ideológicos de su acción de gobierno. Entonces, de estas dos legislaturas del PSOE, de Zapatero en el poder, ¿cuáles son los puntos más negros que nos ha dejado en herencia a los españoles? Bueno, yo creo que Zapatero ha sido un artista de la destrucción. Es decir, es un hombre profundamente disolvente en su acción de gobierno. Entonces, él ha hecho mucho daño a España, muchísimo. Sorprendentemente le hemos dado el collar de Isabel la Católica, un ejercicio de masoquismo institucional muy curioso, ¿no? Entonces, él ha dividido a los españoles de manera muy agria, revitalizando y resucitando el guerracivilismo, ¿no? Con la memoria histórica y todas estas zarandajas, y eso ha hecho mucho daño a la sociedad. Ha acelerado la destrucción del sistema educativo, que ya estaba muy deteriorado, lo ha acabado de laminar. Recuerde usted que hubo un momento en que se pasaba de curso con 4 suspendidas, o sea que ya no podemos ya decir más. Después él ha deteriorado mucho las instituciones. El grado de politización de la justicia bajo su mandato ha sido realmente pavoroso. Y en términos de lo que hablábamos de la crisis moral, él ha impuesto un relativismo ético y un hedonismo debilitador que ha hecho también un enorme daño. Ejemplos, pues la ley de salud reproductiva y sexual, la llamada así, ¿no? Pues esa ley pues ha agredido a uno de los derechos más sagrados del ser humano, que es la vida, ¿no? Y eso lo ha hecho de forma que ha sido llamativa, porque, por ejemplo, la idea de que una menor pueda tomar la píldora al día siguiente sin que se lo sepan sus padres, eso solo cabe en una cabeza de un perturbado, y eso es lo que ha legislado. Entonces, ha hecho un daño tremendo en los 4 aspectos que decíamos, ¿no? El económico, porque el despilfarro en la etapa Zapatero ha sido de aurora boreal, es decir, piense usted que incrementó las pensiones no contributivas en un 40%, hasta el punto de que se da la paradoja ahora de que alguien que no ha cotizado nunca cobra prácticamente la misma pensión que un autónomo que ha estado 35 o 40 años trabajando de sol a sol, lo cual yo no sé si eso es socialismo, pero desde luego es una injusticia muy profunda.
Y usted ya pasemos de un expresidente a otro expresidente. Usted sabemos su crítica a Rodríguez Zapatero, pero también se muestra hasta cierto punto crítico, bastante crítico con la figura de José María Aznar y con algunos puntos concretos de su acción de gobierno. Sí, yo creo que Aznar hizo cosas buenas, las privatizaciones, las liberalizaciones, la austeridad presupuestaria. Después tuvo algunos intentos fallidos. La ley de calidad de educación llegó demasiado tarde y cuando llegó Zapatero la liquidó y no llegó a ponerse en marcha. Pero yo le reprocho a Aznar que en su legislatura de mayoría absoluta no la aprovechó suficientemente. Es decir, él, por una parte, no hizo algunas reformas estructurales indispensables, la reforma laboral, por ejemplo, o la reforma de la justicia, donde el pacto de la justicia entre el PP y el PSOE fue un desastre, como se ha visto. Vamos. Y tampoco aprovechó esa mayoría absoluta para embridar a los nacionalismos, sino que les dejó campar por sus respetos, e incluso en Cataluña, una cosa sorprendente, les ayudó. O sea, ayudó en esa etapa a Pujol, que no tenía mayoría absoluta en Cataluña. Entonces, sorprendentemente, le ayudó también, una operación muy difícil de entender, ¿no? Y después él hizo otra cosa en la segunda legislatura que, vista desde la perspectiva actual, pues realmente no fue un buen enfoque, que es que él concentró todo su esfuerzo de estadista en poner a España en un lugar muy alto en el tablero internacional. Lo cual está bien, quiero decir, es una cosa loable. Pero claro, mientras haces eso, te puede pasar una cosa, que es que la retaguardia, las termitas se te coman las vigas y después se te cae el edificio encima. Y eso es lo que él no supo ver en este momento. Ahora ha habido un cambio de gobierno. Y otra cosa, yo creo que él debiera haber hecho un tercer mandato. Sí, usted... Yo creo que se precipitó renunciando al poder. Esto también fue muy elogiado, pues, que demócrata es, que tal, que limita el poder. Bien, está bien, sí, eso está bien. Pero por otro lado, no había acabado el trabajo. Y entonces él, claro, creyó que después de su etapa, España ya estaba totalmente en forma. Y que ya lo que hacía falta en el futuro era un gobierno que administrara sensatamente la prosperidad. Dios mío, no ha sido así. Tenemos a los asesinos en las instituciones, el País Vasco, y al país arruinado. Por tanto, la historia no acaba nunca. Es decir, ahí tuvo Aznar un cierto reflejo Fukuyama que después se ha revelado, por desgracia, equivocado. Sí, bueno, ahora ha habido recientemente un cambio de gobierno. Ahora el nuevo presidente es Mariano Rajoy. ¿Usted ve en él al jefe del Ejecutivo que puede liderar esta regeneración nacional sin repetir estos errores que ha cometido Aznar o caer en otros? Hemos de aprender de la historia y de la experiencia, ¿no? Y yo hay muchas cosas en la vida que he hecho mal y me he equivocado y ahora me doy cuenta. Y de esa experiencia procuro aprender para mi actividad presente. Por ejemplo, todas las respuestas que le estoy dando a usted son fruto de esa experiencia. Y hay cosas que le digo y otras que no le digo, también como fruto de esa experiencia, ¿no? Entonces, Mariano Rajoy tiene una trayectoria muy dilatada en la política, es decir, que conoce el oficio de una manera muy completa y es un hombre de una gran sensatez, sin duda inteligente, preparado, y yo no dudo de su patriotismo. Usted me dice, él puede hacer eso. Sin duda, puede hacer eso. Si usted me hubiera preguntado, ¿el anterior presidente de gobierno podía hacer eso? No, no tenía los mimbres, el pobre, no los tenía. El actual los tiene, sí. ¿Lo va a hacer? Yo lo deseo intensamente. Mire, por ejemplo, le he enviado mi libro, por si le puede servir de algo, que ya sé que, en fin, es una cosa pues muy humilde, pero bueno, cada uno hacemos lo que podemos en nuestra esfera, ¿no? Y si usted me pregunta, ¿espera usted que lo haga? Pues sí, lo espero, ardientemente. Y vamos a ver, el futuro nos lo dirá. Pero, por ejemplo, en su libro usted apuesta por una reducción del impuesto del patrimonio de los particulares. No, supresión. Supresión. No, el patrimonio es un impuesto confiscatorio, vamos, suprimirlo. Hay que pagar por aquello que tú generas como renta, pero por aquello que has adquirido como fruto de tu ahorro, que encima
te castiguen por eso, vamos, eso me parece ya sadismo. Y usted apuesta que el aumento de presión fiscal debería ir por el IVA, no por, vamos a ver, no por tus impuestos. Y sin embargo, no le ha hecho caso. A ver, lo que establece el círculo virtuoso es que haya más ingresos del Estado, porque hay más actividad económica, y eso te permita, combinado con una política de fuerte austeridad presupuestaria y eficiencia máxima, ir bajando los impuestos. Al irlos bajando, hay más dinero en manos de las empresas y de la gente. Eso hace que la actividad económica se vaya multiplicando, con lo cual el Estado tiene más ingresos y todavía puede bajar más los impuestos. Este es el círculo virtuoso. Después está el círculo perverso, que es lo contrario. Subes los impuestos, la actividad económica decrece, con lo cual el Estado recauda menos. Como recauda menos, tiene más déficit, sube más los impuestos, es decir, el círculo perverso. Entonces, ahora estamos en el círculo perverso. Y, a ver, no es que lo diga yo ahora, es que a veces parece como si... Vamos a ver, nosotros, el PP, tenemos una doctrina política y económica. La tenemos. Y esa doctrina política y económica dice lo que le acabo de explicar. Por consiguiente, en un Estado fortísimamente endeudado y con un déficit galopante heredado del irresponsable precedente, ¿qué hace ese gobierno? Bueno, tiene por un lado que ahorrar, es decir, reducir gastos, y por otro lado tiene que procurar aumentar los ingresos. Eso se puede hacer de muchas maneras. ¿Cómo puede reducir gastos? Hombre, mire usted, puede suprimir empresas públicas, que hay miles, inútiles completamente. Pues oiga, podar ese árbol frondoso de empresas públicas, eso va a empezar. Después, otra cosa que puede hacer es administrar mucho mejor los recursos, suprimir todo lo que sean gastos suntuarios e inútiles, ir amortizando las plazas de asalariados públicos a medida que se van jubilando, eliminar cargos de confianza y de nombramiento directo, coches oficiales, en fin. O sea, hay muchas partes del presupuesto donde se puede ir reduciendo. Hay muchas duplicaciones, tenemos 17 de todo en España. Oiga, pues a lo mejor hay que redistribuir competencias del Estado. Mire, un ejemplo típico. Los recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia, que están en manos de las autonomías, multiplicando el gasto y la descoordinación, devolverlos al Estado central, con lo cual ahorraremos dinero y estaremos mucho mejor servidos. O sea, hay muchas maneras de reducir los gastos. Y si hay que subir los ingresos, incrementando la presión fiscal durante un tiempo, yo creo, pero no yo, la doctrina del PP, vamos a hablar claro, la doctrina de nuestro partido es que es mejor gravar la renta gastada que la renta generada. Pues no sé, se ha hecho lo contrario. Y después puede usted también reducir gastos congelando las pensiones. En España las pensiones son bajas. La máxima pensión en España son 2.000 euros y la pensión media a lo mejor está en 800, 900. Sí. Bueno, si a usted, a un pensionista el año 2012, no le aumenta 9 euros, hombre, no creo que su vida cambie dramáticamente. Sí. Haciendo eso usted ahorra 5.000 millones de euros. ¿Qué son los 5.000 millones que vamos a ingresar subiendo el impuesto a la renta y las rentas de capital? Pero es que este pensionista de los 900 euros, que le hemos subido 9 euros, cuando pague renta y pague impuestos, si tiene unos ahorrillos en un fondito en la caja de ahorros, le vamos a quitar más de lo que le damos. Mire, aquí hay algo, en esta ecuación hay algo que no encaja. Efectivamente. Y por último, usted en el libro nombra varias obras que, según usted, aciertan a la hora de mostrar las vías necesarias para cambiar a mejor nuestro país. ¿Está madurando, además de empezar a aparecer obras, está madurando una sociedad civil que vaya en ese mismo camino o todavía tienen que cambiar muchas cosas en ese sentido? Mire, por ahora ha habido una cierta agitación y movilización, afortunadamente ya muy apagada, de la parte, digamos, caótica de la sociedad, los llamados indignados. Sí. Bueno, gente que propone cosas absurdas, utópicas o contraproducentes, ¿no? Y que además tiene digamos, costumbres higiénicas mejorables, ¿no? Entonces, eso no conduce a nada. Después está la sociedad civil sana, la que trabaja, la que estudia, la que produce,
la que cumple sus obligaciones, la que sostiene a sus familias, la que se preocupa de sus hijos, esa es la buena. Esa. ¿Cuántos hay de estos? Muchísimos, millones, afortunadamente. Esos son los que se han de movilizar, que por su propia naturaleza están más pendientes de sus asuntos privados, por supuesto, y en época de crisis todavía más, que no de movilizarse socialmente. Pero han de hacerlo. Y yo, una cosa que recomiendo en mi libro es que el nuevo gobierno establezca una alianza con esa sociedad civil, con esos millones de españoles que tienen ideas sólidas, principios morales correctos, que son creativos, que son dinámicos, que son ahorradores, que son buenos padres, son buenas madres, buenos estudiantes. Con estos tiene que movilizar a estos, establecer con ellos una alianza para entre todos hacer estas grandes reformas y poner en marcha esta agenda de regeneración y de recuperación. Esto suena un poco a la idea que tanto utiliza David Cameron de la Big Society. Big Society, sí, pero a la española, ¿no? Sí. Pues bueno, pues don Alejo Vidal Cuadras, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Ha sido un placer recibirle y también leer su libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Que os vaya muy bien. Muchas gracias.